Momento de darle la bienvenida al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Ustedes saben, hay muchas hectáreas en el país que están bajo emergencia agropecuaria por sequía, pero también por los incendios que afectaron a varias hectáreas de nuestro país, sobre todo a comienzos de año. Para hablar de todos estos temas lo recibimos esta mañana. Bienvenido, ministro, ¿cómo anda? Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Ya está recuperado bien? Si no, no podíamos estar acá. No, digo de secuelas, a veces queda como un poco de cansancio. Muy bien, lo transcurrimos bien, gracias a seguramente a las vacunas. Fue apenas una sintomatología muy leve, pero guardamos el resguardo correspondiente y retornamos ya el lunes de alta y ya en plena actividad, por suerte. Bueno, y la semana que viene al Parlamento, ¿no? Que se había postergado esa instancia. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la emergencia agropecuaria, luego de estas intensas lluvias que hubo, que también causaron algunos problemas, ¿no? Bueno, la situación no cambia de forma inmediata, sin perjuicio que la naturaleza es sabia y tenemos rebrote de campos, mejora de los cultivos, disponibilidad de agua, pero las consecuencias de la sequía se van arrastrando por algún tiempo más. Por lo tanto, todas estas zonas, por eso ya los sistemas de declaración de emergencia comprenden 90 días. Este fue un proceso que se fue dando en forma acumulada. A partir de mediados de octubre empezaron a escasear las lluvias, pero tuvieron su punto más alto en una prácticamente nula precipitación del mes de diciembre, asociado con muchos calores, sol intenso. Eso disminuyó mucho la disponibilidad de agua en el suelo y afectó mucho tanto cultivos como en disponibilidad forrajera. Luego, en enero, tuvimos los incendios, digamos, fin de diciembre, principios de enero, los incendios, lo que determinó también una declaración de emergencia agropecuaria por incendios. Y hoy estamos ya en lo que sería la cuarta declaración consecutiva de expansión de área con 10 millones de hectáreas bajo este régimen de emergencia, donde además se han agregado otros rubros: la ganadería, la lechería, la apicultura, la forestación y ahora el sector avícola, que evidentemente con la ola de calor que sufrimos aproximadamente hace una semana, 10 días, tuvimos una consecuencia, una mortandad importante, fundamentalmente en las gallinas de postura, porque lógicamente tuvimos estos calores récord, alcanzando 44 grados como registro máximo histórico registrado por Inumet. Evidentemente ahí hubo un impacto muy fuerte porque esa especie tiene dificultad en disipar calor, y si no están las instalaciones adecuadas en los galpones, es muy difícil de sobrellevar y ocasiona esta mortandad, que es una afectación directa al sector importante. Ahora, el estado de situación es, con la lluvia se mejoró un poco el panorama, no se puede decir que ya está solucionado definitivamente, pero puede comprender a más departamentos, que abarque otros territorios del país esta emergencia, o con la lluvia se puede decir que cesó de alguna manera esa posibilidad de seguir ampliando. Las lluvias fueron generalizadas, mejora mucho la situación en muchas zonas. De todas maneras, hay algunos departamentos que las lluvias fueron escasas. Es muy variable el tema de las lluvias. Recién vinimos de Rivera ayer y ahí tenemos registros entre 70 y 150 milímetros. Al que le tocó 150 está muy bien, al de 70 logra atenuar la situación, pero no resuelve definitivamente. Hay que ver la secuencia de lluvias para adelante, pero no se descarta que en un próximo análisis tengamos una expansión del área, sin perjuicio que el área que está declarada, dentro de algunos días de continuar las lluvias, ya estarán sin necesidad de continuar en esta condición. ¿Cuándo se va a evaluar nuevamente? La semana próxima vamos a tener seguramente un análisis muy detallado sobre Artigas, Rivera y alguna seccional de Tacuarembó, es decir, toda esta zona y Salto. Es decir, son los 4 departamentos del norte. Esos son los más complicados. Son los que llovió menos en esta oportunidad también y que venían ya arrastrando, y que en algún caso recibimos el reclamo en esta visita reciente a Rivera de muchos productores que no fueron contemplados, porque la declaración de emergencia es por seccional policial. En el caso de Rivera le tocó a la séptima, a una sola seccional. No obstante, hay seccionales que están muy próximas a otras, que por frontera en otros departamentos sí fueron declaradas, y ellos entiendan que tienen el derecho. Vamos a analizar esto. Esto se mide, no es en forma antojadiza, es en forma objetiva. Recibimos informes tanto de Lineagras como de Inumet, y también de los pronósticos que puedan venir. Hay lluvias programadas, creo que se nos levantó el bloqueo que estaba ocasionando
bloqueo de lluvias, digamos, por el tema de la Niña, y hay algún pronóstico favorable hacia adelante. Esperemos que la situación se solucione, pero la mejor noticia es que hemos tenido y llegado a tiempo fundamentalmente para dos cosas. Una, para recuperar la base forrajera, que es esencial antes que llegue el invierno y las heladas, para que la producción ganadera pueda recuperarse y llegar a tiempo a una producción adecuada, hablando de ganadería y de lechería, pero también en el caso de los cultivos. Estábamos muy preocupados con la situación de los cultivos de verano, fundamentalmente soja, maíz, que estaban en curso, en una situación crítica en muchas zonas del país y con riesgo de pérdida del cultivo. ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en la emergencia sanitaria? Para el país, ¿qué inversión se ha realizado? Bueno, en emergencia agropecuaria nosotros tenemos previsto destinar cerca de 40 millones de pesos. Eso se va graduando porque lo tenemos... esto es así, se declara la emergencia agropecuaria. Hay un comité que sobre fundamentos científicos y datos objetivos recomienda al ministro, el ministro declara de emergencia agropecuaria, a partir de allí se liberan fondos de la emergencia agropecuaria para ayudar fundamentalmente a pequeños productores familiares, menos de 500 hectáreas, o liberar fondos para subsidiar créditos para estos productores a través de República Microfinanzas. Después están todas las líneas financieras bancarias que son muy beneficiosas, y la otra parte que es importante es que estas ayudas que estamos destinando del Fondo Agropecuario de Emergencia, en buena parte de ellas se destinan a ayudas a través de las intendencias. Estamos articulando con los gobiernos departamentales, logramos el compromiso que para cada peso que giremos por convenios firmados con aquellas intendencias que han declarado una emergencia, las intendencias comprometen a adicionar otro peso más. Que es decir, vamos a estar llegando aproximadamente en esta emergencia en torno de 80 millones de pesos si sumamos el esfuerzo del Fondo Agropecuario de Emergencia y también la de las intendencias. ¿A cuántos, o por lo menos cuántos productores accedieron a esos créditos? ¿Hay algún balance que se haya realizado? Sí, eso le estamos transmitiendo a las intendencias. Como tenemos un relevamiento por seccional, y de acuerdo con las seccionales tenemos la identificación de este productor familiar o productor de menos de 500 hectáreas. Estamos hablando de miles de productores. No quisiera aventurar un número ahora porque los números son dinámicos, van cambiando desde el punto de vista en la medida que se incorporan. Son 4 emergencias y entonces grabar todos los números de memoria no los tengo, pero son varios miles de productores. Este productor lo que tiene que hacer es acceder a través de la página web del Ministerio, registrarse allí, inmediatamente recibe la información de cómo hacer para postularse a estas ayudas. El gran drama que tenemos en el interior y que fue muy recurrente en esta última gira, por ejemplo, es la disponibilidad de agua para bebida. No estamos hablando de temas de agua para la producción, estamos hablando de muchas localidades. Hemos hablado con la OCE también, que en los centros urbanos está teniendo dificultad porque hay un mayor consumo, se retiran las napas, la producción de los pozos se reduce. Y esto lo tenemos que solucionar también para aquellos que no tienen servicio de UTE y que tienen un establecimiento agropecuario y que no tienen agua para beber. Ese es un gran desafío. Entonces es un drama, lo hemos hablado con las intendencias, tenemos algún plan para llevar adelante para hacer más eficiente todo lo que es el proceso de alumbramiento de aguas a través de una financiación y a través de alguna ayuda que también el propio interesado pueda solucionar. Hablábamos de la Intendencia de Rivera porque es la que recientemente visité, pero ellos están atendiendo a 150 familias llevándole agua potable para su propio consumo. Eso es una logística y un costo enorme y recurrentemente todos los veranos tenemos el mismo problema. Entonces tenemos que tratar de encontrar soluciones estructurales, soluciones definitivas, porque este tema de las sequías van a seguir ocurriendo y tenemos que tratar de dar una solución para estos pobladores. Eso le quería preguntar. Estos fenómenos se anuncia que van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. ¿Alcanzan los instrumentos ya disponibles para hacerle frente a esta situación que va aumentando? Me refiero, por ejemplo, a los fondos que prevé el Fondo para las Emergencias Agropecuarias u otros instrumentos. No, siempre son insuficientes, son paliativos que dispone el gobierno y el poder público y el Estado para poder asistir a estos productores, pero claramente hay una estrategia de cómo enfrentar el cambio climático, cómo ser más resilientes a estas cuestiones. Por eso estamos trabajando en esta visita, fue muy ilustrativo de cómo pueden surgir soluciones.
a través del apoyo de algunos fondos de desarrollo del interior, que ya la OPP le transfiere a las intendencias, algunas ayudas que el Ministerio de Ganadería puede dar de proyectos de lo que es la Unidad Ejecutora de Desarrollo Rural, algunos otros esfuerzos hasta de propio endeudamiento para poder llegar, por ejemplo, licitar X cantidad de miles de metros de pozos de perforación que pueda dar una solución. Un pozo para una familia en esa zona cuesta en torno de $5.000. Es decir, es 40 metros el pozo promedio, un pozo forrado con agua potable, pero bueno, es un esfuerzo que si lo multiplicamos por miles de productores, son muchos recursos que hay que destinar, pero yo creo que no hay otra salida, tenemos que tratar de encontrar soluciones inteligentes y que sean coparticipables, porque el propio productor debe hacer un esfuerzo también y financiar parte de este costo. Perdón, entonces, ¿cómo sería el instrumento de los pozos? ¿Se licitaría una empresa que pudiera hacer varios y de esa manera, o todos los que se precisen, y de esa manera bajan los costos para los productores? Es una idea en desarrollo, tratar de que el propio gobierno departamental, a través de sus propios recursos, haga una licitación pública, cotice cuánto cuesta el metro en una escala razonable, y eso es positivo porque las empresas que están instaladas allí ya pueden programarse en función de un requerimiento específico y no estamos a demanda, porque normalmente salimos a perforar cuando el agua escasea. Acá las políticas para enfrentar la sequía tienen que ser preventivas. No podemos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Tenemos que sí prepararnos en función de lo que tú dijiste, que es muy cierto. Las tendencias climáticas determinan que vamos a tener episodios más extremos y más frecuentes, y eso es un tema, porque también es cierto que sequía siempre hubo, pero nos daba el tiempo suficiente para podernos recuperar desde el punto de vista económico para poder enfrentar el siguiente evento. Hoy la consecución de sequías y que además pasamos de una sequía a una inundación en un rato, también requieren del Estado otros instrumentos y otros apoyos para poder justamente dar mejor respuesta. Para una intendencia, y que el caso de Rivera lo estoy diciendo porque recién vengo de allí, pero es generalizado para todos los demás gobiernos, es una necesidad tener una respuesta estructural para el tema de la disponibilidad de agua, fundamentalmente para las zonas rurales. Ahora, ministro, esto ya se viene arrastrando hace un buen tiempo, el tema de las escasas lluvias que se han registrado prácticamente desde noviembre, diciembre hasta ahora. ¿En algún momento se va a empezar a ver eso reflejado en los precios de los productos? En realidad, nosotros... En el consumidor final hablo, ¿no? Claro. Frutas, verduras... En el caso de frutas y verduras no ha habido un impacto importante. Las lluvias... Canelones ha sido afectado por déficit hídrico, pero la granja es de los sectores que más está preparado con sistemas de riego, pues ya lo tienen adoptado como elemento fundamental, porque continuamente tienen que estar en un proceso productivo que es bastante intensivo. Hay una producción bastante amplia, los propios granjeros se quejan de que tienen costos altos y que el precio en función de la abundancia de la producción no les alcanza para cerrar bien la ecuación, pero vamos a tener frutas y verduras en volumen, la granja está preparada, está dando respuesta, así que por ese lado no va a haber ni escasez ni un incremento de los precios. El sector de avícola, que tuvo un quebranto importante en las gallinas de postura, anunció que podrá haber algún ajuste al alza del precio de los huevos estaban muy baratos, pero no va a haber desabastecimiento y al correr de algunos meses va a haber ya una reposición de esa mortandad que hubo de gallinas ponedoras, así que no creo que en otros rubros haya... La carne tampoco, ni una teniendo en elevación. cuenta las previsiones que se están tomando para el próximo año. El mercado... O para este año. Claro, yo creo que en el caso de la carne y del ganado vacuno, tenemos una recuperación de la disponibilidad forrajera, va a haber un volumen de ganado importante y quien fija el precio fundamentalmente es el parámetro exportador. Entonces no creo que haya por tema de escasez, va a haber volumen importante de faena de todas maneras. Entonces no creo que haya en esta situación general un faltante de mercadería que pueda generar una presión inflacionaria adicional. ¿El aumento de los combustibles que prevé la Ursea tampoco afecta? Afecta la ecuación, digamos. Los productores hoy están con una situación que están recibiendo una buena remuneración por sus productos porque el mercado internacional así lo determina, pero están trabajando con costos muy altos.
subió mucho el costo de los fertilizantes y subió mucho el costo de los productos que se utilizan, agroquímicos que normalmente se utilizan en el proceso productivo, porque internacionalmente eso ha llevado hacia arriba todo lo que son los costos. Si le incrementamos todavía el combustible, la ecuación se empieza a complejizar. Hay un compromiso del gobierno de dejar el combustible lo más barato posible, pero la realidad, si miramos el mercado internacional, vemos con un petróleo en torno de los $90, va a ser bastante difícil que se pueda sostener la condición de precio, pero eso es una decisión de carácter económico y político que el gobierno tomará, y nosotros en eso no participamos, si bien tenemos como responsables por el sector productivo también la mejor intención de apoyar que los combustibles sean lo más barato posible. Ministro, ¿cómo se está trabajando en las zonas afectadas por los incendios de principio de año? ¿Cuántas hectáreas quedaron, digamos, afectadas por esa situación? Nuestra evaluación, que son en torno de 27.000 hectáreas afectadas, de las cuales aproximadamente la mitad fue en cada uno de los lugares. Tenemos la zona de Tres Bocas en Río Negro, el eje de la ruta 24 y después el incendio de Algorta, de Piedras Coloradas, entre Río Negro y Paysandú, justamente en la divisa, en el eje de la ruta, en empalme la ruta 90 con la ruta 25. Allí hemos tenido una afectación que no es total. El fuego fue tomando como distintas, hubo una infinidad de focos porque vimos bien las imágenes que con el viento volaban las pavesas, que es como chispas incandescentes que volaban a muchos centenares de metros de distancia. Entonces la multiplicidad de focos ha hecho con que se dificultó en su momento mucho el combate, pero al mismo tiempo tenemos afectaciones parciales. Hay que todavía ver el grado de afectación. Hubo fuegos que corrieron muy rápidamente por la base de la zona forestal y no van a tener un perjuicio mayor. Hicieron una limpieza inclusive en la parte inferior de la vegetación disponible, pero no afectó tantamente. Pero tenemos que esperar un poco para ver al final cuál va a ser la evaluación. La zona más afectada es de pinos y de eucaliptos. El eucalipto se recupera mucho cuando el fuego es rápido, así que todavía los daños en materia forestal son importantes, pero todavía están en proceso de evaluación. Después tenemos las afectaciones de otras producciones contiguas, como son los ganaderos que estaban allí pastoreando, a los cuales les dimos asistencia con raciones. Es increíble, si vemos las imágenes hoy, alrededor poco menos de un mes después, cómo se ha recuperado las pasturas en esa zona, porque luego del incendio hubo lluvias y ha habido una recuperación importante. Por el momento no había ni dónde llevar el ganado, ¿no? Hubo dificultades de ese tipo. Claramente muchos productores que pastoreaban allí tenían sus propios establecimientos en forma cercana. Entonces ellos corrieron los ganados, no hubo que lamentar ninguna pérdida. Lo primero de los incendios, no hubo pérdidas humanas ni ninguna casa incendiada. Eso es un aspecto positivo que en toda esta amenaza que se sufrió con varias poblaciones que estuvieron muy cercanas al fuego y que generó mucha preocupación en los pobladores, y que al mismo tiempo generó este acuerdo de retiro de 200 metros que ya se está ejecutando en esas poblaciones de la ruta 90 y ruta 25 en forma inmediata para justamente disminuir el riesgo de incendio ante un eventual nuevo foco que se pueda generar. ¿Cómo se concreta el retiro? ¿Se va a talar la zona más cercana? Sí, es como un procedimiento de cosecha. Directamente se cosechan los árboles, se hace un retiro y un despeje de esa área, inclusive con un esfuerzo importante porque algunos árboles no estaban a punto de cosecha, de forma que eso a veces hace con que el costo sea asumido por las forestales y que no haya un recupero porque todavía el diámetro del tronco o el volumen de la madera no era el indicado para el punto de la cosecha. Pero lo prioritario aquí es tratar de dar garantías a la población. Esto se llegó a un acuerdo voluntario con la Sociedad de Productores Forestales y me parece que es una buena señal que en acuerdo entre públicos y privados se puede dar tranquilidad a los pobladores de la zona. Ahora, ministro, se habló mucho en torno a los incendios, de hecho hay una convocatoria al Parlamento.
Usted mismo dijo que había un debe por parte de las empresas. ¿Qué controles se van a empezar a implementar por parte del Ministerio de Ganadería? Bueno, controles existen, yo no me voy a... Pero incrementarlos seguramente Claro. para evitar este tipo de situaciones cuando había denuncias de vecinos, sobre todo de la Yo no me voy a extender mucho porque justamente tenemos la comparecencia. Pero claramente acá hay un antes y un después del incendio. Hay lecciones aprendidas, hay cuestiones de coordinación que debemos llevar adelante y tenemos una normativa que está vigente en cuanto a cuál es el rol de cada uno de los organismos fiscalizadores y qué capacidad tenemos de poder generar una corrección frente a un eventual error que pueda haber. Acá hay muchos actores involucrados. Está el Estado también. Tenemos el incendio, uno de los incendios empezó en una ruta nacional, en un transporte tal vez inadecuado, habrá que verlo, de un producto inflamable que se estaba transportando y que generó un incendio. Sí, lo veíamos en las imágenes. Claro, porque tomó fuego inclusive la propia banquina y árboles que estaban allí a la vera de la ruta. Entonces hay que ver todo eso, después tomó fuego una vía de ferrocarril, entonces todo eso hay que ver cuáles son los riesgos y sí tratar de generar una articulación público-privada para que el privado haga sus acciones y que también el poder público tome las prevenciones en zonas de riesgo de incendio. ¿Pero eso no existía ya, digamos, medidas acordadas y que las empresas tienen que cumplir? Sí, claro que sí, hay una reglamentación de cortafuegos, de retiros. ¿Pero estaban pero cumpliendo? En las condiciones que estamos hablando es muy complejo porque si nosotros recorremos la zona como lo hemos hecho durante y después de los incendios y si recorremos la Ruta 24, no hay mejor cortafuego que ese. Tenemos una losa de hormigón de 6 o 7 metros de ancho, tenemos banquinas asfaltadas, tenemos todo parquizado y verde y bien cortado al costado. Entre un sector de la ruta y otro hay más de 100 metros de distancia. El cortafuego ese, mejor que ese cortafuego no puede existir y un traspaso de un lado al otro de la ruta por las condiciones climatológicas y el viento que tiraba las llamaradas de un lado para el otro. Entonces, evidentemente hay medidas preventivas, la Dirección Forestal del Ministerio es la que tiene que llevar adelante ese control, pero no quisiera profundizar mucho porque tenemos que hablarlo en el Parlamento el próximo 1 de febrero. ¿Alcanzan esos controles? Muchas veces está la normativa, pero después hay problemas de recursos para efectuar los controles y eso hace a veces que también los privados se descansen o bueno, no inviertan en medidas de prevención hasta que pasan estas cosas. A nivel general, ¿qué balance hay? En realidad, lo que hemos tenido es un desarrollo forestal. Hay muchas forestaciones de esa zona que fueron afectadas que tienen 40, 50 años de existencia, es decir, se van rebrotando y cada plantación fue realizada con la normativa de esa época. Entonces creo que los temas son dinámicos, tenemos que ver justamente en función de este gran accidente y gran desastre que se generó allí en esa zona, que deberíamos evaluar nuevamente cómo es el funcionamiento hacia adelante y cómo podemos coordinar mejor y enfrentar mejor alguna circunstancia que seguramente tendremos que enfrentarnos nuevamente. ¿Cómo podemos hacer para poder enfrentar una circunstancia de esta que es muy particular, ¿no? Difícilmente se junten todas las condicionantes, pero no estamos libres de que pueda volver a ocurrir y por lo tanto tenemos que estar mejor preparados de lo que estuvimos en su momento. Acá la realidad apunta que tiene que haber un mayor esfuerzo del sector privado en prevención, que trabajan mucho. El mayor damnificado que existe aquí de este episodio son las empresas forestales. Y ellas son las que invierten mucho y deben tener el mayor interés en preservar las condiciones de prevención de incendios. Porque acá no hay seguro que cubra o no hay producción que se pueda reparar. Y lógicamente está la afectación del ambiente, acá hubo afectación de otras producciones como la propia apicultura, los propios ganaderos que estaban allí. Entonces creo que acá tenemos que, a partir de este episodio que fue de los incendios más importantes que hemos tenido que enfrentar, de que todo el poder público y el sector privado tengamos que articular mejor para poder evitar otro episodio de estas características en el futuro. Ministro, ¿qué opinión le merece la convocatoria al Parlamento? ¿Le parece una instancia con utilidad? Yo creo que es útil,
el Parlamento es la Casa del Pueblo, es donde están representados todos los partidos, que se puedan discutir estas cosas. Es a título informativo, además, y vamos con toda la información necesaria para esclarecer la situación. Se han manejado muchas informaciones que no se ajustan a la realidad y por lo tanto al llevar un informe completo del episodio desde la óptica de bomberos, desde la óptica del Ministerio de Ganadería, desde la óptica de lo que es el Ministerio de Defensa y de Ambiente, me parece que es adecuado para poder justamente construir lo que son las mejores medidas de prevención y de articulación que podamos tener hacia adelante. Sí, sobre todo por el cuestionamiento del no uso de los helicópteros que estaban a disposición de bomberos, por ejemplo, ¿no? Los helicópteros fueron usados. Digo, estuvo la explicación de bomberos. Y, ministro, quiero consultarle, perdón. Digo, eso es uno de los temas que va a estar seguramente en la convocatoria del Parlamento. Hoy Brecha publica este decreto del Ejecutivo que deja en manos del... Sobre todo porque se regula el trabajo durante fenómenos climáticos extremos y señala que el decreto del Ejecutivo deja en manos de los patrones y capataces decidir si las condiciones meteorológicas, por ejemplo, son aptas o no, o impiden el trabajo o no en el ámbito rural. ¿Faltan algunos detalles sobre algunos aspectos de este decreto del Ejecutivo? Bueno, yo no puedo discurrir sobre los temas que no son de mi competencia, porque en definitiva esto es una reglamentación del Ministerio de Trabajo. Pero digo, tiene que ver de alguna manera con... Claro, usted conoce que es el trabajo en el ámbito claro, rural. y hemos tenido muchas circunstancias. Normalmente lo que en mi ámbito de productor corresponde, nosotros claramente si hay un riesgo climático por tormenta eléctrica, es inconducente que la gente salga al campo. No hay ningún efecto ni ninguna... Pero muchas veces las tormentas son sorpresivas. Puede ocurrir de que encuentre en plena horario de la función, antes del inicio de la actividad en la mañana o en la tarde, que sobrevenga sorpresivamente una tormenta. También es cierto que si nos manejamos por las previsiones, muchas veces ahora en circunstancias de sequía, miramos los pronósticos de Inumet y quedamos muy entusiasmados que en nuestra zona había una alerta naranja y no caía una gota. Entonces también hay que ver de cuál es el instrumento que se utiliza a efectos de poder restringir el trabajo. Si nosotros nos basamos que una alerta meteorológica amarillo, naranja, se determina como causal de no salir a trabajar, bueno, caeríamos la productividad del trabajo porque muchas veces en la zona que está asignado en el mapa no se confirma que exista un daño meteorológico. Lo tenemos que ver in situ, porque muchas veces sabemos que las tormentas de verano están intensas y a los 5 kilómetros no hay nada. Lo hemos visto ahora yendo a Rivera esta semana. Hicimos 320 kilómetros de lluvia intensa. Cuando llegamos allá no caía una gota. Entonces, es cierto también que hay que ajustar al instrumento, pero lo fundamental es cómo en el ámbito del trabajo encontrar los consensos con los trabajadores de no someter... La cartera de trabajo entonces es la que va a estar profundizando en estos detalles, como por ejemplo quién se hace cargo de los equipos de seguridad, las cuestiones de atravesar pasos o cauces de agua en momentos donde hay inundaciones, con chalecos salvavidas. ¿Todo eso lo va a determinar el Ministerio de Trabajo entonces? Yo pienso que podemos participar una vez que seamos convocados, porque es un tema de sentido común. En realidad lo que hemos tenido sí es una cantidad, digamos un número importante de accidentes de trabajo en el ámbito rural que ha disminuido. Yo creo que es mucho de la gente de tomar conciencia de estos temas. A mí me parece bien que se discuta. Acá no se pretende y no se gana nada poniendo en riesgo al trabajador. Esto es una comunidad de trabajo patrono-empleado que debe estar funcionando en armonía y evidentemente están las responsabilidades empresariales. Hay una ley que así lo determina y también la responsabilidad del trabajador. Entonces acá hay que encontrar los puntos de equilibrio para no generar sometimiento a riesgo a ningún trabajador que tenga los equipamientos correspondientes. Hay una legislación bastante amplia respecto de estos temas y seguramente lo que falta también es capacitación. A veces muchos accidentes surgen por falta de conciencia de la gente o de la dimensión de los peligros que se pueden estar corriendo tomando determinada acción o actitud. Ahí me parece que el tema de la capacitación es un tema importante. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Cerramos por aquí entonces la charla con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos.